Hola, hola, ¿qué tal mis queridas tejedoras? Sean bienvenidas un día más a Nudo y Tejido. Como sabrán, estuve un poco ausente en el canal, pero se debió a que estaba planificándoles lindos proyectos para traerles próximamente. Así que hoy he vuelto con un hermoso proyecto para esta Navidad, que será el Grinch con su perrito Max. Vamos a estar tejiendo estas dos piezas. Les comento que el tutorial completo estará dividido en dos partes, siendo esta la primera donde tejeremos a el Grinch. Y en la segunda haremos a Max. Entonces este hermoso Grinch mide aproximadamente 17 centímetros, su tamaño sin el gorro. Ahora con el gorro aumenta a 20 centímetros. Pero recuerden que esto va a variar según el grosor de hilo que ustedes utilicen. Este patrón va a estar subtitulado en 3 idiomas: inglés, español y portugués Brasil, para que ninguno se lo pierda. Y por aquí les muestro un poco los detalles de estos hermosos personajes. Ambos están muy fáciles de tejer e intenté explicarles lo mejor posible y lo más claro posible para que se les facilite el trabajo. Así que sin más que decirles, no olviden darle un like al video y suscribirse al canal. Ahora sí vamos a comenzar con este lindo paso a paso. Pero antes, en este apartado les estaré dejando la lista de materiales. Y por aquí les estaré mostrando los materiales para que sepan cuáles fueron los que utilicé. Y comenzando por el hilo, yo en esta ocasión voy a estar utilizando esta marca Amigurumi de círculo, la línea Soft, ya que normalmente usaba esta Amigurumi de círculo, pero ahora decidí cambiarme a Soft, porque es mucho más suave y fácil de manejar a la hora de tejer. Además, los resultados son muy lindos. El grosor de esta lanita es de 2 milímetros y su composición es de 55% acrílico y 45% algodón. Así que ustedes pueden utilizar cualquier otra marca siempre y cuando sea de 2 milímetros para que el tamaño final sea el ya mencionado. Y los colores se los voy a dejar en la descripción del video, cada uno con sus códigos de esta marca, para los que deseen obtener exactamente las tonalidades que yo utilicé para tejer mis amigurumis. Y el ganchillo o aguja de crochet que voy a estar utilizando será esta, de un grosor o tamaño de 2 milímetros. Luego también vamos a necesitar dos colores de hilo de bordar para realizar los detalles del rostro de nuestros amigurumis. Vamos a necesitar dos colores, blanco y negro. Y por aquí les muestro un poco para que vean la marca que yo utilizo, que es la misma de círculo, pero de la línea Clia. Y el grosor de este hilo es de aproximadamente 1 milímetro. Luego vamos a estar necesitando dos ojitos de seguridad, dos tamaños diferentes, uno de 12 milímetros y otro de 5 milímetros para nuestros personajes. En mi caso he estado utilizando ojos de seguridad. También necesitaremos marcadores de rondas, una tijera y por otro lado vamos a necesitar también un pompón de color rojo de este tamaño para colocárselo en la nariz a nuestro perrito Max, aunque también ustedes pueden tejer uno bien chiquitito. Luego vamos a necesitar, para rellenar todas las piezas del cuerpo, algodón sintético siliconado antialérgico.
Y por último, un poquito de rubor con un pincel para poder sombrear las mejillas de nuestro Grinch y que así se vea mucho más tierno. Así que con eso ya estaría completa la lista de materiales. Por aquí les estaré dejando las abreviaciones de los puntos que estaremos utilizando, ya que también voy a subtitular el patrón en pantalla. Y ahora sí vamos a comenzar con este lindo paso a paso. Vamos a estar iniciando con las piernitas y vamos a utilizar el color verde correspondiente que escogimos para el cuerpo de nuestro Grinch. En mi caso ha sido este verde manzana. Así que vamos a iniciar levantando 6 cadenas al aire, pero primero vamos a armar la primera cadena, la cual la vamos a formar a partir de un nudo corredizo, realizándolo de esta forma. Aquí tenemos entonces la primera lazada, de donde vamos a partir con nuestras 6 cadenas. Ahora sí vamos a tejerlas. Y ahora sí podemos iniciar la primera ronda. En esta vamos a estar tejiendo alrededor de las cadenas. Así que vamos a estar devolviéndonos para tejer sobre ellas y alrededor. Ubicamos entonces la segunda cadena a partir de la aguja y aquí vamos a tejer un aumento de punto bajo, o sea, 2 puntos bajos en este mismo punto. Vamos a estar tomando solo una hebra de las cadenas para dejar una libre y en esa otra tejer más puntos más adelante. Ahora lo siguiente será tejer 3 puntos bajos, uno sobre cada cadena en las próximas 3, ¿sí? Y nos va a sobrar al final una cadenita aquí al final. En esta vamos a tejer 4 puntos bajos. Desde ya les comento que este Grinch estará tejido únicamente en punto bajo, ¿sí? Entonces aquí vamos a tejer 4 puntos en la misma cadena. Y de esta forma ya estaríamos en el otro lado de las cadenas. Ahora vamos a estar tejiendo lo mismo pero del otro lado. Tomamos la hebra que nos sobró y vamos a tejer aquí 3 puntos bajos, uno sobre cada cadenita. 2 y 3. Por último me va a sobrar una cadena aquí bien escondida y en esta voy a tejer un aumento, o sea 2 puntos bajos en la misma cadena. Con esto la primera ronda ya estaría lista con un total de 14 puntos bajos. Asegúrense de realizar el conteo de los puntitos antes de pasar con la siguiente ronda. Ubico mi marcador de rondas para continuar con la siguiente, que será la número 2. Voy a tejer el primer punto bajo sobre el primer punto bajo de la ronda número 1. En este primer punto vamos a realizar un aumento y enseguida marco mi primer punto en este aumento. El patrón nos dice que debemos tejer 2 aumentos, así que ya tejimos uno y en el siguiente punto tejemos el siguiente aumento. Ahora 3 puntos bajos, uno sobre cada punto. Y luego en esta parte, en este extremo, vamos a estar tejiendo 4 aumentos, uno al lado del otro, ¿ok? O sea, un aumento sobre cada punto. Aquí ya tejí el primero, el segundo en el siguiente punto
el tercero en el siguiente y el cuarto en el siguiente. 4 aumentos. Pasamos al otro lado y tejemos aquí en esta parte 3 puntos bajos nuevamente y finalizamos en los 2 puntos finales con 2 aumentos, uno en cada punto. Aquí listo un aumento y en el siguiente el otro aumento. Con esto la ronda número 2 ya estaría lista con un total de 22 puntos bajos. Pasamos con la siguiente ronda, la número 3. En esta ronda vamos a estar tejiendo solamente puntos bajos sin aumentos, pero en este caso estaremos tejiendo únicamente en la hebra de atrás de cada uno de los puntos. Como sabrán, los puntos tienen 2 hebras, una en la parte posterior y otra en la parte de adelante. Normalmente tomamos las dos para tejer los puntos, pero en este caso vamos a estar tomando únicamente la hebra de atrás, justamente así. Y de esta forma vamos a lograr que el tejido cambie su dirección para poder realizar el pie de nuestro Grinch. Entonces en esta ronda vamos a tejer en BLO, o sea tomando únicamente la hebra de atrás. Y cada uno de los puntos estarán tejidos sobre un mismo punto, ¿ok? Solo para aclarar. Por aquí ya estamos finalizando y al final vamos a tener la misma cantidad de puntos, o sea 22. Y de esta forma es como quedaría. Una vez lista, entonces pasamos con la siguiente ronda. Vamos a tejer el primer punto bajo y lo vamos a marcar enseguida. Esta será la ronda número 4. Y de la ronda número 4 a la número 5 vamos a estar tejiendo 22 puntos bajos. En este caso, sí vamos a tomar las 2 hebras de los puntos. Así que tejeremos 2 rondas con la misma cantidad de puntos. La ronda número 4 y la 5. Por aquí ya tejí las 2 rondas, así que ustedes pausen el video y téjanlas. Una vez listas, así les quedará. Vamos a pasar entonces con la siguiente ronda, la número 6. En esta vamos a estar tejiendo disminuciones de punto bajo, ya les aviso. Así que vamos a iniciar tejiendo primero que nada 5 puntos bajos, uno sobre cada punto, y marquen el primer puntito siempre. Cinco por aquí. Y ahora vamos a tejer las disminuciones en toda la parte del frente del pie. Tejeremos 6 disminuciones, una al lado de la otra, ¿sí? Y para tejer una disminución tomamos 2 hebras de 2 puntos seguidamente y sobre estas tejemos un punto bajo. Básicamente es eso, una disminución de punto bajo. Y por aquí finalicé la última. Ahora sí, vamos a tejer en el resto de los puntos para finalizar la ronda. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos.
De esta forma, la ronda número 6 ya estaría lista con un total de 16 puntos. 5 puntos bajos, 6 disminuciones y 5 puntos bajos. 16 en total. Pasamos con la siguiente, la número 7. En esta ronda vamos a iniciar tejiendo 4 puntos bajos. Marcamos el primero. Y en esta también vamos a realizar disminuciones en la parte del frente. 4 puntos bajos listos, y ahora en esta parte vamos a tejer 4 disminuciones, al igual que lo hicimos en la ronda anterior, una al lado de la otra. Lista la última disminución, y ahora vamos a finalizar en el resto de los puntitos tejiendo 4 puntos bajos. Así que ya con esto finalizamos la ronda número 7 con un total de 12 puntos. De esta forma el pie ya estaría listo. Ahora vamos a tomar un poco de nuestro algodón y vamos a rellenarlo. Colocaremos solo un poco. Una vez listo, vamos a continuar con el resto de las rondas para finalizarlo. La siguiente ronda será la número 8. Y ahora desde la ronda número 8 hasta la número 15 vamos a estar tejiendo en cada una de ellas 12 puntos bajos. Vamos a marcar aquí la número 8 y tejemos hasta la 15. Será un total de 8 rondas, cada una con 12 puntos bajos. Así que por aquí ya las tejí. Pausen el video y téjanlas. Una vez que las tengan listas, así es como se verían. Al finalizar ya pueden cortar la hebra de hilo porque ya con esto estaría lista la piernita. Por aquí les muestro las 8 rondas después del marcador. Así que la piernita, esta parte de la pierna, no la vamos a rellenar, la vamos a dejar así. Y dejamos la hebra para luego coser al cuerpo. Así que dejen una hebra, un resto de hilo de aproximadamente 15 centímetros. Entonces la primera pieza ya está lista. Pasamos con la segunda, que serán los bracitos, los cuales son muy fáciles también. Vamos a iniciar en este caso con un anillo mágico. Armamos el anillo y dentro de este anillo vamos a tejer 6 puntos bajos. Esta será la primera ronda de los bracitos. Así que una vez listos los 6 puntos, ahora vamos a cerrar este anillo tirando de esta hebra. Ahora sí vamos a pasar con la ronda número 2. Vamos a iniciarla en el primer punto bajo de la ronda número 1, o sea, aquí. Y aquí vamos a tejer un punto bajo. Enseguida lo marcamos. Ahora en el siguiente punto realizamos un aumento.
un aumento de punto bajo. Y vamos a repetir lo mismo 3 veces en total, así que vamos a repetirlo 2 veces más. Un punto bajo y un aumento. De nuevo, un punto bajo y un aumento. 3 veces la misma secuencia. Ya con esto, la ronda número 2 ya estaría lista con un total de 9 puntos. Pasamos con la siguiente, la número 3. Tejemos el primer punto y lo marcamos. Ahora de la ronda número 3 hasta la número 13, vamos a estar tejiendo 9 puntos bajos en cada una de ellas. Entonces será un total de 11 rondas, desde la número 3, o sea esta, hasta la número 13. Marquen únicamente la ronda número 3 y tejan hasta la 13 para así poder saber cuándo finalicen, o sea cuando lleguen a la número 13. Justo así. Entonces este sería el resultado final del bracito. Al final vamos a dejar una hebra de hilo de 15 centímetros aproximadamente para coser los bracitos al cuerpo. Y el bracito no lo vamos a rellenar, ¿ok? No lo vamos a rellenar, lo vamos a dejar así. Entonces tejemos uno más de la misma forma y ya con esto finalizamos la segunda pieza. Ahora sí, vamos a tejer el cuerpo del Grinch. Vamos a usar el mismo color. Este cuerpo estará tejido en punto bajo y será una pieza única desde ahora hasta finalizarlo. O sea, el cuerpo y la cabecita estarán unidos, pero será una misma pieza, así que será mucho más fácil. Vamos a iniciar con la primera ronda, que será un anillo mágico, y dentro de este tejeremos 6 puntos bajos. Cerramos el anillo y con esto la primera ronda ya estaría lista. Pasamos con la número 2. Tejemos el primer punto sobre el primer punto del anillo. En esta ronda vamos a tejer únicamente aumentos. Así que en el primer punto ya tejemos el primer aumento y marcamos el primer punto. Entonces en cada uno de los puntos, en cada uno de los 6 puntos, vamos a tejer 6 aumentos. Al finalizar vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Y por aquí ya estaría listo el último aumento. Ahora sí, vamos a pasar entonces con la siguiente ronda, la número 3. Iniciamos tejiendo un punto bajo y lo marcamos. En el siguiente punto, un aumento. Entonces en esta ronda vamos a realizar una secuencia que vamos a estar repitiendo 6 veces. Esta será la secuencia, un punto bajo y un aumento. De nuevo lo repetimos, un punto bajo y un aumento, cada uno sobre un mismo punto, ¿ok? Entonces repetimos 6 veces en total la misma secuencia. Vamos a finalizar justamente con un aumento y con un total de 18 puntos bajos. A partir de ahora vamos a estar realizando secuencias de aumentos en las próximas rondas, ¿ok? Lo único que va a cambiar es la cantidad de puntos. Entonces pasamos con la siguiente ronda, la número 4. Iniciamos tejiendo
2 puntos bajos, uno sobre cada punto, ¿sí? Y seguidamente viene un aumento. Entonces esta será la secuencia de esta ronda. 2 puntos bajos y seguidamente un aumento. Vamos a repetir la secuencia 6 veces en total. Yo ya la hice 2 veces, así que voy a repetirla 4 veces más, o sea, hasta finalizar la ronda. Por aquí ya finalicé y lo hice con un total de 24 puntos. Pasamos con la siguiente ronda, la número 5. Iniciamos con 3 puntos bajos. Marcamos el primero como siempre. 2 y 3. Y en el siguiente punto, un aumento. Entonces, esta secuencia también la vamos a repetir 6 veces. 3 puntos bajos y un aumento. Hasta finalizar la ronda. Por aquí ya finalicé. Ustedes vayan pausando el video a medida que van tejiendo cada una de las rondas, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener un total de 30 puntos al finalizar la ronda número 5. Así que ya podemos pasar con la siguiente, la número 6. En esta vamos a iniciar con 4 puntos bajos. Marcamos el primero. 2, 3 y 4. Y en el siguiente un aumento. Entonces esta secuencia también la vamos a repetir 6 veces. 4 puntos bajos y un aumento. Por aquí ya está lista la ronda número 6 con un total de 36 puntos bajos. Continuamos con la siguiente, la ronda número 7. Y en esta vamos a iniciar tejiendo 11 puntos bajos. Aquí cambia un poco. Vamos a tejer 11 y luego sí nos toca tejer un aumento. Esta será la secuencia entonces de esta ronda. Solo que esta secuencia la vamos a repetir solamente 3 veces. Realizo el conteo de los 11 puntos y ahora sí me toca tejer un aumento. Entonces ya estaría lista la primera secuencia. Voy a repetir 2 más y con eso finalizo la ronda número 7 con un total de 39 puntos. Por aquí les muestro los aumentos que muestran la secuencia. La primera, la segunda y la tercera aquí. Entonces esta sería la última ronda de aumentos, ya que ahora en las siguientes vamos a estar tejiendo puntos bajos normales. Entonces la próxima ronda es la número 8.
De la número 8 hasta la número 12 vamos a estar tejiendo 39 puntos bajos en cada una de estas rondas. Sería un total de 5 rondas desde la 8 hasta la 12. 5 rondas con 39 puntos bajos. Así que yo voy a tejerlas y ya vuelvo para mostrarles. Por aquí ya finalicé, llegué hasta la ronda número 12. Entonces hasta aquí vamos a estar finalizando con los aumentos, ya que en las siguientes rondas vamos a comenzar a disminuir para poder darle la forma al cuerpo. Entonces continuemos. La siguiente ronda será la número 13. En esta vamos a iniciar tejiendo 11 puntos bajos, marcamos el primero y tejemos 11. Una vez listos, ahora nos toca tejer una disminución. Aquí. Y esta misma secuencia la vamos a repetir 2 veces más, o sea 3 veces en total. Entonces aquí ya finalicé. Teníamos un total de 39 puntos y le restamos 3. Así que ahora nos van a quedar 36 puntos en total en esta ronda. Una vez lista, entonces pasamos con la siguiente, la número 14. En esta vamos a tejer solamente puntos bajos, sin disminuciones ni aumentos, mucho menos. Entonces vamos a estar tejiendo un punto sobre cada punto hasta finalizar. Y bueno, por aquí ya está lista. Continuamos con la siguiente ronda, la número 15. En esta vamos a estar realizando también una secuencia de disminuciones. Iniciamos tejiendo 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Ahora nos toca tejer una disminución. Y con esto completamos la primera secuencia. En esta ronda vamos a repetir esta secuencia 6 veces. 6 veces en total. Así que vamos a repetirla 5 veces más, en mi caso. Y por aquí ya finalicé la ronda número 15 con un total de 30 puntos bajos. Teníamos 36, restamos 6 con las 6 disminuciones y ahora tenemos 30. Una vez lista, ya podemos continuar. En la siguiente ronda, la número 16. En esta tejeremos 30 puntos bajos. Marcamos aquí el primero y vamos a tejer un punto sobre cada punto, sin disminuir ninguno.
Por aquí ya estaría lista. Vamos a pasar con la siguiente ronda, la número 17. En esta vamos a iniciar tejiendo 3 puntos bajos. Marcamos el primero. Entonces 1, 2 y 3. Ahora nos toca tejer una disminución. Y esta misma secuencia la vamos a repetir 6 veces en toda la ronda. Ya la hicimos una vez, así que nos toca repetirla 5 veces más. 3 puntos bajos y una disminución, ¿sí? Hasta finalizar toda la ronda. Y al finalizar vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Por aquí la primera secuencia, la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Me guío ubicando las disminuciones. Así que bueno, pasamos con la siguiente ronda, la número 18. En esta vamos a tejer solamente puntos bajos. Tejeremos un total de 24 puntos en esta ronda. Y aquí ya está lista. Así es como iría quedando esta pieza. Continuamos con la siguiente ronda, la número 19. En esta la secuencia será de 2 puntos bajos. Marcamos aquí el primero. Y seguidamente una disminución. Entonces esta será la secuencia. 6 veces también, al igual que las otras, la vamos a repetir 6 veces, 2 puntos bajos y una disminución. Al final vamos a quedarnos con un total de 18 puntos. Continuamos con la siguiente ronda, la número 20. En esta vamos a tejer puntos bajos normales. Tejeremos un total de 18 puntos. Un punto sobre cada punto hasta finalizar la ronda. Muy bien, y por aquí ya estaría lista. Y ha llegado el momento de rellenar esta pieza, el cuerpo en este caso. Vamos a utilizar algodón, nuestro algodón seleccionado, y vamos a ir rellenando. Colocaremos el algodón suficiente y procuren no colocar algodón de más en exceso para que los puntos no se separen entre sí y se visualice el algodón que está dentro. Así que yo voy a colocar solamente lo necesario para darle la forma y con eso será suficiente. Y justo así me ha quedado. Como verán, no coloqué demasiado algodón, solo coloqué el necesario.
Entonces ya podemos continuar con la siguiente ronda y la última del cuerpo, la número 21. En esta tejeremos la secuencia de un punto bajo, lo marcamos y seguidamente viene la disminución. Entonces esta será la secuencia de la ronda número 21, secuencia que repetiremos 6 veces en total, al igual que el resto. Y por aquí ya estamos finalizando con un total de 12 puntos bajos. Vamos a contarlos y asegurarnos de que tengamos los 12. Espero que hayan llegado hasta aquí sin ninguna dificultad. Recuerden que si encuentran algún error en el patrón, por favor notifíquenme en los comentarios para poder ayudarlos. Y ya con esto el cuerpo estaría listo. Ahora vamos a pasar a tejer la cabecita, la cual es una pieza que estará unida al cuerpo. Así que no vamos a necesitar cortar el hilo ni nada. Vamos a continuar tejiendo para formar la cabecita. Entonces continuamos con la siguiente ronda, que será la número 22. Esta ya va a formar parte de la cabeza. En esta ronda entonces vamos a tejer únicamente aumentos. Tejeremos un total de 12 aumentos. Sí, 12 aumentos. Un aumento sobre cada punto, ¿ok? Recuerdan que un aumento era 2 puntos bajos en un mismo punto. Entonces vamos a tejerlos. Y por aquí ya estarían listos los 12 aumentos. 24 puntos en total. Ya con esto la primera ronda estaría lista, que en este caso sería la número 22. Así que ya podemos pasar con la siguiente, la 23. En esta ronda vamos a tejer una secuencia de aumentos. En las siguientes rondas vamos a estar realizando aumentos para poder realizar la base de la cabecita. Entonces en esta vamos a tejer la secuencia de un punto bajo, tejemos un punto bajo, en el primer punto lo marcamos y en el siguiente punto nos toca tejer un aumento. Luego lo volvemos a repetir, un punto bajo en el siguiente y en el siguiente de nuevo un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir en este caso 12 veces en total, ¿sí? Entonces por aquí ya terminé. Justamente lo hice con un aumento y con un total de 36 puntos bajos. Así es como quedaría. Y por aquí les muestro las secuencias para que puedan visualizar mejor.
Entonces, una vez que las tengan listas, ya podemos pasar con la siguiente ronda, la número 24. En esta también vamos a realizar una secuencia de aumentos, la cual va a iniciar con 5 puntos bajos. Marcamos el primero, el segundo, 3, 4 y uno más, 5. Ahora es turno de tejer un aumento en el siguiente punto. Entonces con esto ya estaría lista la primera secuencia. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces en total. Así que ya tengo una, voy a repetirla 5 veces más. Ya saben, 5 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la ronda. Y bueno, por aquí ya finalicé con un total de 42 puntos bajos. Entonces por aquí les muestro un poco las secuencias para que puedan visualizar. Antes de continuar, asegúrense de tener los 42 puntos bajos completitos, ¿sí? Para que no vayan a tener ningún problema en el patrón más adelante. Así que ahora vamos a pasar con la siguiente ronda, la número 25. En esta vamos a iniciar tejiendo 6 puntos bajos. Marcamos el primero como siempre. Una vez listos, ahora nos toca tejer aquí en el siguiente punto un aumento. Y esta será la secuencia de la ronda número 25. Esta secuencia también la vamos a repetir 6 veces, ¿ok? Para poder finalizar con un total de 48 puntos bajos. Y por aquí ya finalicé. Lo hice justo con un aumento y con 48 puntos, como les había comentado. Entonces, esta será la última ronda de aumentos en esta pieza. Esta sería entonces la base de la cabecita, la cual queda totalmente plana. Debería de quedarles a ustedes de esta forma. Y ahora vamos a comenzar a tejer rondas sin aumentos. Tejeremos desde la ronda número 26, que será la siguiente, hasta la número 29. 48 puntos bajos normales para poder formar el largo hacia arriba de la cabecita, justamente esta parte. Entonces vamos a tejer 4 rondas, la 26, 27, 28 y 29. 4 rondas de 48 puntos cada una. Voy a marcar aquí el primer punto de la número 26. Voy a dejar aquí el marcador y continuaré tejiendo hasta la número 29.
Y entonces por aquí ya finalicé. Así se vería esta parte. Y a partir de ahora vamos a comenzar a tejer disminuciones entre las rondas que siguen. Vamos a continuar entonces. La siguiente ronda será la número 30. En esta ya comenzamos con una secuencia de disminuciones, la cual comienza con 6 puntos bajos. Tejemos el primero y lo marcamos. 6 puntitos bajos y seguidamente realizamos una disminución. Entonces esta será la secuencia de esta ronda. Secuencia que vamos a repetir 6 veces también, pero en este caso vamos a estar disminuyendo. Al finalizar la ronda vamos a tener un total de 42 puntos bajos. Y por aquí ya finalicé la ronda número 30. Justamente lo hice con una disminución en la última secuencia. Así que ahora pasamos con la siguiente ronda, la 31 y 32. Vamos a estar tejiendo 2 rondas con la misma cantidad de puntos. 42 puntos bajos en cada una de estas rondas. Por aquí voy a marcar el primer punto de la ronda número 31 y vuelvo cuando ya tenga lista esta y la siguiente. Entonces por aquí ya finalicé las dos, 31 y 32. Así que una vez listas podemos continuar con las rondas de disminuciones. Vamos a pasar con la siguiente, que será la número 33. En esta vamos a comenzar con 5 puntos bajos. Una vez listos, marcamos el primero, por supuesto, y ahora nos toca tejer una disminución. Entonces, esta será la secuencia que vamos a repetir 6 veces en toda la ronda. 5 puntos bajos y una disminución. Al finalizar, vamos a tener un total de 36 puntos. Y pasamos con la siguiente ronda, la número 34. En esta vamos a estar tejiendo puntos bajos normales sin disminuciones. Vamos a tejer en esta entonces 36 puntos bajos. Ya por aquí la tengo lista. Ahora vamos a parar un poco el tejido
para colocar los ojitos antes de continuar tejiendo, ¿sí? Ubicamos nuestros ojos de 12 milímetros. En mi caso serán ojitos de seguridad, así que yo los voy a colocar ahora porque necesito colocarle las trabas de seguridad en la parte posterior. Vamos a posicionar entonces estos ojitos entre la ronda 31 y 32. Ubicamos la última que tejimos, que era la número 34, y contamos hacia abajo. En medio de la 31 y 32, en la parte del frente, vamos a colocar 2 alfileres. Y la separación entre ambos ojos será de 6 puntos bajos. Así que coloco un alfiler, cuento 6 puntos bajos y coloco el otro alfiler. Y otra cosita muy importante antes de posicionar los ojos es que necesito que los coloquen sobre los relieves que tenemos en la parte inferior de la cabecita. Como sabrán, en esa parte nosotros realizamos aumentos y por consecuencia obtuvimos estos relieves que estoy sujetando. Son 6 relieves que nosotros tenemos. Entonces vamos a colocar los ojitos, uno sobre cada relieve. Aquí hay uno, coloqué el ojo y del otro lado colocamos el otro ojito, ¿sí? De esta forma, ya que estos relieves más adelante van a simular los cachetes o mejillas de nuestro Grinch. Y ahora sí vamos a colocarlos. Recuerden que en caso de que ustedes estén utilizando botones para los ojitos, igualmente deben posicionarlos entre estas rondas que les mencioné y con las mismas especificaciones, ¿ok? Así que bueno, por aquí ya he posicionado los ojitos correctamente. Ahora, antes de continuar, voy a aprovechar de bordar dos detalles del rostro, los cuales serán los párpados y luego la nariz. Así que vamos a ubicar nuestra aguja lanera con hilo del mismo color del cuerpo y vamos a comenzar a bordar los párpados. Nos ubicamos en el ojito, en la mitad del ojito, un punto de separación, saco la aguja de adentro hacia afuera y vuelvo a entrar del otro lado, un punto de separación a la misma altura, o sea, en la mitad del ojo. Y vamos a hacer lo mismo 2 veces más. En total serán 3 vueltas para poder crear los párpados. Una más y ya con esto tenemos listo el párpado. Entonces vamos a realizar el otro de la misma forma. Y una vez listos, así se verían. Ahora vamos a pasar a bordar la nariz. Para ello vamos a utilizar color verde más oscuro, una tonalidad más oscura. Así que vamos a ubicarnos una ronda por debajo de los ojos. Justo esta sería.
Ahora buscamos el medio de los ojos, que justamente serían estos dos puntos. Vamos a ocupar 2 puntos para realizar la nariz. Luego bajamos una ronda y en medio de estos 2 puntos, pero una ronda por debajo, colocamos otro alfiler. Entonces en estos 3 puntos es que vamos a estar pasando la aguja. Primero la vamos a sacar en el alfiler que habíamos colocado debajo de los 2 puntos y la metemos una ronda por arriba. De nuevo y la volvemos a pasar por el mismo lugar 2 veces. Ahora vamos con el medio y aquí vamos a dar 2 vueltas. Luego pasamos a el punto número 2 y de nuevo realizamos 2 vueltas. Es justamente un triangulito lo que vamos a bordar. Y vamos a dar 2 vueltas en cada puntada. Ustedes pueden dar un poco más de vueltas hasta que se rellene por completo los espacios vacíos. En mi caso con 2 vueltas era más que suficiente. Y por último vamos a pasar una línea en la parte superior, una línea horizontal, la cual va a ocupar los 2 puntos. De esta forma estaríamos cubriendo por completo los espacios vacíos. Y ya con esto estaría lista la pequeña nariz. Vamos a esconder este hilo aquí dentro y lo dejamos. Entonces ya estarían listos estos 2 detalles. Más adelante vamos a continuar con el resto de los detalles una vez que terminemos la cabecita. Así que ahora vamos a continuar tejiendo. Estábamos en la ronda número 34 finalizada. Así que ahora vamos a pasar con la número 35. En esta vamos a estar iniciando con 4 puntos bajos. Dejemos 1, 2, 3 y 4. Ahora nos toca tejer una disminución. Pero antes voy a marcar aquí rápidamente el primer punto. Y una vez lista la disminución, esta sería la secuencia que vamos a repetir 6 veces. 6 veces en toda la ronda. 4 puntos bajos y una disminución hasta finalizar. Y entonces por aquí ya finalizamos. Con un total de 30 puntos. Antes de continuar, asegúrense de realizar el conteo de los puntitos, ¿sí? Y ahora sí pasamos con la siguiente ronda, la número 36. En esta vamos a tejer 30 puntos bajos. No se confundan, ronda 36 tejemos 30 puntos bajos. Y por aquí una ronda más lista.
Vamos a pasar con la siguiente, en la que nos toca tejer secuencia de disminuciones. Ahora vamos a comenzar con 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Seguidamente una disminución. Al igual que el resto de las secuencias, esta también la vamos a repetir 6 veces. Hasta finalizar la ronda. Y por aquí ya volví con la ronda 37 lista, con un total de 24 puntos. Y antes de continuar, vamos a rellenar la cabecita. Utilizaremos nuestro algodón y vamos a ir rellenando cada espacio vacío. Vamos a utilizar todo el algodón necesario para poder darle la forma. Y así es como quedaría. Como les había comentado, en la parte inferior de la cabecita vamos a estar observando los relieves que se formaron por la presencia de los aumentos. Entonces, si les queda así, es muy normal. Ahora sí vamos a continuar entonces tejiendo las últimas rondas para finalizar. La siguiente es la número 38. En esta vamos a estar tejiendo puntos bajos sin disminuciones. Tejeremos un total de 24 puntos. Marcamos aquí el primero y vamos a tejer hasta finalizar la ronda. Una vez lista, vamos a pasar con la siguiente, la número 39. En esta nos toca tejer una secuencia de disminuciones. Vamos a comenzar tejiendo 2 puntos bajos y seguidamente una disminución. Esta será entonces la secuencia que vamos a repetir 6 veces también en toda la ronda. Y al finalizar vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Pasamos con la siguiente ronda, la número 40. En esta tejeremos solamente puntos bajos normales. Vamos a tejer un total de 18 puntos. Y por aquí ya estaría lista. Ustedes pueden rellenar un poco más esta parte que ya tejimos, ¿sí? Y vamos a pasar con la siguiente ronda, la número 41. En esta vamos a realizar una secuencia de disminuciones. Comenzamos con un punto bajo y seguidamente una disminución. Esta será entonces la secuencia, que vamos a repetir 6 veces también en toda la ronda. Así que vamos a tejer. Y por aquí al finalizar vamos a tener un total de 12 puntos. Ahora nos toca tejer la última ronda, en la que vamos a tejer solamente disminuciones.
¿sí? Tejeremos un total de 6 disminuciones en toda la ronda. Y a medida que vayamos tejiendo y cerrando esta última, vamos a rellenar si es necesario. Rellenamos y vamos a ir cerrando, ya que esta es la última ronda. Al finalizar vamos a tener un total de 6 puntos finales. Así que vamos a cortar esta hebra de hilo y vamos a dejar un excedente de aproximadamente 5 centímetros. Y cortamos. Ya con esto la cabecita estaría lista. Entonces esta sería la forma de nuestro Grinch. Ahora vamos a pasar a realizar todos los detalles del rostro que faltan. Entre ellos la boca, las cejas y los bigotes. Vamos a comenzar con la boca. Utilizaremos el hilo de bordar de color negro. Como verán, aquí ya posicioné mis alfileres, 3 alfileres. Los 2 superiores estarán posicionados en la misma ronda donde finalizamos la nariz, en esta misma, solo que a los costados. Vamos a ubicarnos aquí en la nariz, justamente en el medio, y vamos a contar hacia el costado 7 puntos. 7 puntos y colocamos un alfiler. Y del otro lado lo mismo. Entonces estos ya estarían listos. Vamos a pasar con el alfiler inferior. Este estará ubicado al mismo nivel de la parte inferior de la nariz, pero vamos a contar 3 rondas hacia abajo de la nariz. Contamos 3 rondas y aquí vamos a colocar el alfiler justamente en medio de la nariz, pero 3 rondas hacia abajo, ¿ok? Ahora sí vamos a pasar el hilo para bordar la boquita. Vamos a sacar la aguja en el alfiler del lateral, puede ser cualquier lado, y vamos a pasarla directamente hacia el otro extremo donde teníamos el alfiler. Ahora vamos a sacar la aguja por el alfiler inferior. Vamos a sacar la aguja aquí. Entonces así ya tendríamos la primera línea horizontal lista. A esta la vamos a dejar un poco suelta. Vamos a pasar la aguja por delante de ella, de esta forma. Y ahora voy a pasar la aguja en la nariz, en la parte inferior, justo aquí. Y la voy a sacar justamente en el mismo lugar donde la saqué anteriormente, o sea, en el alfiler inferior, aquí. La saco por aquí para poder crear una línea vertical en medio de la nariz, o sea, debajo. Y ahora, para sellar por completo, voy a pasar la aguja en el mismo lugar que la acabé de sacar, pero por delante de la línea horizontal, ¿sí? Para que de esta forma no se mueva y quede fija. Así, le doy una lazadita y listo. Entonces ya con esto la boca estaría lista.
Vamos a intentar dejarla un poco cuadradita, así que la voy a bajar. Justamente como la dejé bastante suelta, esta línea, la voy a bajar y me quedó de esta forma. Ese ha sido mi toque final. Y ya este hilo lo podemos sacar por aquí y cortarlo. Entonces ya con esto la boca estaría lista. Muy simple. Ahora vamos a pasar con las cejas. Vamos a necesitar alfileres. Como verán, yo aquí he posicionado todos los alfileres por donde voy a estar sacando la aguja. Entonces primero vamos a colocar los alfileres, ¿sí? Este primero y el central va a hacer 3 rondas sobre la nariz. Contamos 3 rondas y justo en medio, ¿sí? Colocamos el alfiler. Ahora, una ronda hacia arriba, pero diagonalmente hacia la derecha, vendría el otro alfiler. De nuevo, lo mismo, una ronda por arriba, pero diagonalmente a la derecha, el otro alfiler. Ahora vamos a hacer una línea recta aquí de 1, 2, 3 y 4 puntos. Entonces, 4 puntos y colocamos un alfiler. Y ahora vamos a bajar una ronda diagonalmente hacia la lateral y colocamos el último, que sería el alfiler blanco. Entonces con esto ya estaría lista el patrón, sería el patrón de la línea de cómo vamos a realizar la ceja, ¿ok? Del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo, seguimos el mismo patrón. 2 alfileres diagonales, luego 4 puntos horizontales y luego uno diagonal pero hacia abajo, ¿ok? Ustedes pueden realizar el patrón de la ceja como ustedes deseen también. En mi caso, este será. Así que vamos a ubicar nuestro hilo de color verde oscuro y vamos a cortar exactamente 1 metro. Vamos a cortar 1 metro de este hilo para poder realizar las cejas. Entonces vamos a comenzar. Sacaremos la aguja por el primer alfiler del costado, en este caso el blanco que yo tenía. Sacamos aquí la aguja. Ahora, este lo vamos a dejar libre. Y ahora, hacia el costado, cuento un punto, ¿verdad? Aquí voy a pasar la aguja y la voy a sacar en este mismo punto en el que había comenzado al principio. La paso por completo. Ahora una vez más la vuelvo a pasar en el punto del costado, un punto hacia el costado, y en este caso la voy a sacar en el alfiler que seguía, el siguiente alfiler. Pero esta vez no voy a pasar por completo la aguja, sino que voy a dejar un excedente, como verán, este excedente de aproximadamente 5 centímetros. Así que ahora vamos a realizar esta parte donde teníamos los 4 puntos. Voy a sacar la aguja en el mismo lugar donde la había sacado, pero me devuelvo un punto diagonalmente y la saco ahí mismo. La cierro por completo. Ahora voy a sacarla con un punto de separación aquí y no paso por completo el hilo, dejo el excedente. Ahora de nuevo me devuelvo hasta aquí y la vuelvo a sacar donde ya la había sacado la aguja. En esta primera vuelta paso por completo el hilo. Ahora en la segunda vuelta
De nuevo me devuelvo y ahora la voy a sacar un punto más adelante, un punto de separación aquí, y la saco. En esta segunda vuelta no vamos a pasar por completo la aguja, sino dejamos el excedente para de esa forma ir creando los cabellitos de la ceja, ¿ok? De 5 centímetros. Entonces de nuevo vamos a devolvernos un punto aquí y sacamos en el mismo punto donde estábamos. Pasamos por completo la aguja en esta primera ronda. Ahora en la segunda vuelta, mejor dicho, saco la aguja un punto hacia el costado izquierdo y dejo el excedente. De nuevo paso la aguja un punto más hacia atrás y la saco en el mismo lugar. Paso por completo la aguja y en la segunda vuelta por aquí mismo la vuelvo a pasar, pero la voy a sacar un punto de separación a este, aquí, y aquí dejamos el excedente, ¿ok? El excedente. Entonces eso es básicamente lo que vamos a estar haciendo en todo este recorrido. Aquí de nuevo voy a rellenar este punto con una vuelta completa y vuelvo a sacar. Así que ahora terminamos la parte horizontal y vamos a realizar esta parte diagonal. Entonces vamos a realizar lo mismo pero hacia abajo. Voy a sacar la aguja un punto hacia abajo, justo donde tenía el alfiler, ¿sí? Los alfileres nos van a servir porque ahí es donde vamos a estar sacando la aguja. Me devuelvo un punto hacia atrás para rellenar este punto. Paso la aguja por completo. De nuevo doy otra vuelta, pero salgo un punto más hacia abajo. Y en esta dejamos el excedente. De nuevo rellenamos este espacio vacío dando una vuelta completa. Y vamos a ir teniendo cuidado de no enredarnos. Listo. Ahora voy a sacar la aguja en el alfiler que tenía al lado. La saco directamente hacia allá. Y aquí dejamos el excedente. Vamos a cubrir este espacio entonces aquí vacío y vamos a bajar la aguja a el punto que estábamos rellenando anteriormente. Salimos ahora hacia arriba, ahora vamos a comenzar a subir, ¿ok? Rellené aquí y saco la aguja un punto más hacia arriba donde tenía el alfiler. Y dejo el excedente. Ya de esta forma hicimos este espacio en forma de V, de letra B. Me toca rellenar aquí un puntito más antes de llegar a la parte superior donde nos toca rellenar en forma horizontal. Entonces aquí ya salgo hacia esa parte, relleno primero. Y ahora sí voy a dejar el excedente. Y salgo un punto de separación. Un punto de separación y salgo. Entonces, como vieron, es lo mismo, la misma secuencia, el mismo patrón para todos los puntitos. Aquí dejo el excedente y listo. Ahora entonces rellenamos esta parte horizontal. Como verán, a mí se me acabó el hilo porque yo coloqué menos de 1 metro.
Así que en caso de que a ustedes se les acabe el hilo, no hay ningún problema, simplemente vamos a agregar más y dejamos este libre. Entonces voy a pasar la aguja donde me faltaba rellenar. Relleno. Y en este caso voy a salir ya directo a un punto de separación. Rellenamos aquí este punto de separación que dejamos, ¿verdad? Pasando la aguja por completo. Y es momento de dejar el excedente en esta segunda vuelta, pero salimos un punto, saltamos un punto y salimos, dejando el punto de separación. Ahora este punto lo rellenamos y así sucesivamente. Espero que hayan entendido mi forma de explicar esta parte, ya que no es tan sencilla de explicar, pero sí de realizar, como verán. Entonces aquí ya estoy finalizando esta parte horizontal y ahora voy a realizar esta parte, la última parte, que sería diagonal. Así que bajo un punto diagonalmente y realizo lo mismo. Dejo aquí el excedente, relleno este espacio diagonal que nos quedó, lo relleno por completo y luego una vuelta más para dejar el último excedente por aquí. Y listo, ya podemos cortar el hilo. Entonces de esta forma quedaron todos los excedentes, simulando la ceja bastante larga que le hicimos a el Grinch. Ahora vamos a ubicar nuestra tijera y vamos a cortar todas las esquinas de los excedentes, justo así. Y luego vamos a estar emparejando el tamaño de los excedentes. Y para también dejarlos un poco más cortos. Ustedes pueden regular el tamaño que deseen. Pueden dejarlos más cortos o más largos. Eso va a depender del gusto de ustedes. En mi caso voy a recortar la mitad. Así que los voy a recortar un poco más. Y por aquí les muestro cómo quedaron. Entonces ya de esta forma estaría lista la ceja. Ahora vamos a realizar un par de bigotes en esta parte. Utilizaremos nuestro color verde, el mismo verde que utilizamos para tejer el cuerpo del Grinch. Y vamos a colocarle a nuestra aguja aproximadamente 10 centímetros de este hilo. Nos ubicamos en el final de la boca, una ronda por arriba de ella, y vamos a pasar la aguja ocupando 2 puntos. Así, dejamos este excedente libre y ahora vamos a bajar una ronda en medio de estos 2 puntos. Aquí. Y vamos a contar nuevamente 2 puntos hacia el costado o lateral. 2 puntos y sacamos la aguja. No la sacamos por completo. Dejamos este excedente. Y cortamos.
Cortamos aquí la esquina del excedente, al igual que lo hicimos con las cejas. Y ya de esta forma estarían listos los bigotes. Vamos a recortarlos un poco más y los dejamos más pequeñitos. Entonces ya con esto estarían listos los bigotitos. Ahora vamos a realizar un detalle más, que será el cabello del Grinch. En mi caso decidí colocarle unas hebras en la parte superior para simular un cabello. Entonces vamos a ubicar aproximadamente 6 hebras de hilo del mismo color del cuerpo. El tamaño de estas hebras va a ser aproximadamente 15 centímetros cada una. Vamos a tomar una de ellas y la doblamos por la mitad de esta forma. Nos ubicamos en la última ronda de la cabecita y esto será muy simple. Vamos a pasar la aguja por los puntos como que si fuéramos a tejer, pero en este caso vamos a pasar el hilo y hacemos un nudo de esta forma, así. Y ya por aquí tenemos la primera hebra o primer cabello listo. En el siguiente punto lo mismo, pasamos el hilo y realizamos un nudo con la aguja. Pasamos el hilo y dentro de la lazada del hilo pasamos el resto de la parte de esta hebra. Hasta completar las 6, ya que aquí arriba teníamos 6 puntos, entonces colocamos 6 hebras. Y ya de esta forma el cabello estaría colocado. Ahora vamos a recortarlo un poco más. Vamos a dejarlo del tamaño adecuado. Ustedes pueden dejarlo más largo o más corto, como ustedes prefieran. Y con esto ya finalizamos la parte más difícil de los detalles del rostro. Si ustedes encuentran una forma diferente de realizar las cejas, por favor déjenmela en los comentarios para así poder darle más ideas al resto de las crocheteras. Entonces por aquí voy a colorear un poco las mejillas de mi Grinch para darle un toque de ternura. Voy a estar utilizando rubor o sombra de maquillaje y con mi pincel voy a ir dando pinceladas suavemente hasta lograr la tonalidad perfecta. Ahora ya con esto finalizamos esta parte, pero antes de terminar yo decidí realizarle a el Grinch unas pestañitas. Entonces voy a realizárselas rápidamente. Voy a utilizar el mismo color que utilicé para realizar la boca, o sea, el color negro, el hilo de bordar. Vamos a ubicar el ojo, el costado del ojo. Nos ubicamos dos rondas de separación después del ojo, ¿sí? 2 puntos de separación. Ahora ubico 3 alfileres y voy a colocar uno en cada ronda. Justamente estas rondas las vamos a utilizar para poder usarlas como satélite de las pestañas. Voy a pasar la aguja, la saco por el primer alfiler y ahora la voy a pasar por el costado del ojo, bien cerca del ojo. Saco la aguja en el segundo alfiler que había posicionado, en la segunda ronda en este caso. Vuelvo a pasar la aguja por el costado del ojo, bien pegadito a él, y saco la aguja
una ronda más por debajo. Y vuelvo a pasarla por el ojo, bien cerca. De esta forma estaríamos realizando la pestaña, que consta de 3 líneas. Ya con esto podemos sacar el hilo y cortarlo. Entonces con estas pestañas logramos el toque final de vida para nuestro Grinch. Pasamos con el siguiente paso, que será coser los bracitos y piernitas en el cuerpo. Pero antes de coser vamos a posicionarlos para que queden en su lugar perfectamente. Y como verán, yo ya he posicionado y cosido esta parte. Así que vamos a hacerlo con la otra parte. Ubicaremos nuestra aguja lanera para poder coser. Entonces, primero que nada, vamos a ubicar la posición de las piernas y luego de los bracitos. Las piernas estarán posicionadas entre la ronda 8 y 9. Entonces, ustedes pueden comenzar a contar desde la 1 hasta la 8 y 9. Entre la 8 y la 9 va a estar posicionada la parte más superior de la piernita, o sea, la última ronda estará posicionada entre la ronda 8 y 9 del cuerpo, ¿ok? Entonces esta piernita la colocamos a nivel de la mejilla hacia abajo. Y la separación entre ambas piernas es muy relativa, así que ustedes deben colocar una distancia que sea bien simétrica. Ahora vamos a posicionar los bracitos. Los bracitos estarán posicionados entre la ronda 18 y 19, así que contamos hacia arriba hasta llegar a la 18 y 19. Entonces, una vez posicionados, ya podemos pasar a coserlos. Pero antes voy a retirarlos aquí rápidamente. Marco el lugar donde lo voy a coser próximamente y voy a cerrar la parte superior con mi aguja, la parte superior de la piernita y de los brazos también. Voy a cerrar estos dos extremos realizando puntadas de esta forma. Justo así lo deberán hacer. Y lo mismo con el bracito. Cerramos la parte superior. Ahora sí estarían listos para coserlos. Ya saben, lo vamos a colocar en el lugar que habíamos marcado y vamos a colocarle hilo a nuestra aguja para ahora sí comenzar a coser. Voy a coser aquí rápidamente las piernitas y luego los bracitos.
Entonces ya por aquí cosí la piernita y el bracito que me faltaba. Así se verían las 4 piezas ya posicionadas y cosidas por completo. Entonces así es como debería de quedarles a ustedes. Ya con esto ahora sí tenemos una gran parte del Grinch lista. Ya el cuerpo estaría listo por completo. Ahora nos toca realizar simplemente los accesorios que van sobre él, los cuales son muchísimo más fáciles. Vamos a tejer ahora la linda bufanda. Utilizaremos 2 colores, rojo y blanco. Por aquí les muestro rápidamente el código del color rojo y del color blanco. Ahora sí vamos a comenzar. Vamos a iniciar con el color rojo, levantando 4 cadenas al aire. Primero realizamos un nudo corredizo para obtener una lazada y ahora sí, a partir de ella vamos a levantar las 4 cadenas. Esta bufanda estará tejida en puntos bajos y en hileras o filas. Vamos a devolvernos a tejer sobre estas cadenas tomando únicamente una hebra. Y vamos a comenzar en la segunda cadena a partir de la aguja. Ahí tejemos el primer punto bajo. Y luego tejemos 2 puntos bajos más en las siguientes 2 cadenas. Tejeremos 3 puntos en total, un punto sobre cada punto. De esta forma la fila 1 ya estaría lista. Para comenzar la fila 2, levantamos una cadena y giramos el tejido. Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos sobre la ronda anterior. Así de fácil ya estaría lista la ronda o fila número 2. Pasamos a la 3, lo mismo, una cadena y giramos. Luego tejemos 3 puntos bajos. Entonces ya el primer cuadrito estaría listo. Cada cuadrito estará formado por 3 rondas y al final de cada ronda siempre vamos a levantar una cadena y girar el tejido. Ahora es momento de cambiar de color para blanco. Así que para agregar el color voy a realizar aquí en la puntita un nudo corredizo, obtengo una lazada y esta la voy a agregar en el último punto. Retiro entonces la última lazada del último punto y agrego aquí la nueva lazada en color blanco. Ya el color blanco estaría agregado entonces. Continuamos con la siguiente ronda o fila, la número 4. Levantamos una cadena, giramos el tejido y comenzamos a tejer este cuadrito de 3 rondas y de 3 puntos también. Entonces aquí vamos a tejer 3 puntos en esta ronda número 4. ¿Lista? Levantamos una cadena y giramos. Pasamos a la ronda número 5. Aquí también tejemos 3 puntos bajos. ¿Lista? Una cadena, giramos. Ronda número 6, 3 puntos bajos. Y hasta aquí llegaría el color blanco. Ya tenemos el segundo cuadro listo. En total serán 22 cuadritos. ¿Ok? Así que vamos a cambiar de color para rojo. Voy a pasar el color rojo hacia la parte posterior. De esta forma lo paso a la parte posterior y lo voy a agregar aquí en el último punto. Retiro la última lazada y agrego el color en la última lazada. Como verán, el cambio de color quedó en la parte posterior.
Entonces aquí sería la ronda número 7, levantamos una cadena y tejemos 3 puntos bajos. Pasamos a la siguiente ronda, levantamos una cadena, 3 puntos bajos. Esta sería la ronda número 8. Lista, una cadena más, giramos y 3 puntos bajos en la siguiente ronda, la número 9. Les recomiendo que mejor se guíen por los cuadritos. Cada cuadrito tiene 3 rondas, así que este sería el tercer cuadrito de 22 que debemos hacer. Aquí ha llegado la hora de cambiar de color para blanco. En este caso vamos a dejar el blanco en la parte anterior, no lo vamos a poner posterior y cambiamos el color. Una cadena y comenzamos a tejer el siguiente cuadro. 3 puntos bajos en esta ronda, en la siguiente y en la siguiente también. O sea, la 10, 11 y 12. Y otra cosa muy importante es que los cambios de colores tienen que estar en un mismo lado. En el lado posterior de la bufanda tienen que estar. Me refiero a esto. Este sería el lado anterior, el lado que va a estar libre de cambios de colores. Y el lado posterior es donde van a estar todos los cambios de colores, este lado. Entonces vamos a dejar siempre aquí los cambios de colores. En este caso nos toca cambiar a rojo, así que el rojo lo pasamos hacia atrás y tomamos desde atrás el color para realizar el cambio. Ahora el color blanco siempre lo vamos a tener en la parte del frente, así que lo vamos a dejar en ese mismo lado, que será donde todos los cambios de colores se van a encontrar. Así que por aquí un claro ejemplo, ya terminé todos los cuadritos. Llegué justamente hasta la ronda número 63. Finalicé en un cuadro rojo y tengo un total de 22 cuadritos. Por aquí corté ya los dos colores, el rojo y el blanco. Ahora voy a atar entre ellos los dos colores y los voy a esconder bien. Entonces por aquí también les muestro los cambios de colores a los que me refería. Justamente he dejado todos los cambios de colores en un solo lado, en el lado posterior, y de esa forma es como se van a visualizar. Ahora esta parte va a quedar totalmente lisa, el otro lado. Si ustedes desean pueden cortar cada hebra de estas y esconderlas entre los puntos del tejido para que así logren una bufanda mucho más prolija, pero en mi caso la voy a dejar así. Y ya con eso tendríamos lista a esta linda bufanda. Ahora vamos a colocársela a nuestro Grinch. Voy a realizarle una vuelta en esta parte. Y luego voy a estar dándole 2 puntaditas a los extremos para que ella quede fija. Aquí voy a dar una puntada y aquí también. De esa forma la bufanda no se va a mover. Entonces ya con esto finalizamos este accesorio.
vamos a pasar a realizar el sombrero, la última pieza. Para esta vamos a utilizar dos colores, rojo y blanco también. Entonces esta será la primera parte del sombrero, la cual en pantalla les voy a estar dejando el patrón para que la tejan. En este caso no voy a estar tejiéndola en pantalla porque está muy fácil de hacer y además es muy similar a la dinámica que utilizamos para tejer el cuerpo, que constaba de rondas normales, de puntos bajos normales y rondas de secuencias de aumentos. Entonces, el gorro es prácticamente lo mismo. Todo él estará tejido en puntos bajos y en aumentos. Entonces, van a tejer de la ronda número 1 hasta la número 19 todos los puntos correspondientes que les he dejado en pantalla. Así que pausen el video y una vez que tengan lista esta parte, vamos a pasar con la segunda parte del sombrero, que será realizar el borde en color blanco, el borde inferior. Vamos a agregar el color blanco en la última lazada del último punto. Una vez agregado, vamos a levantar 2 cadenas al aire, ya que ahora vamos a cambiar de punto. Cambiaremos de punto para medio punto alto o media vareta. Y vamos a tejer 36 medios puntos altos, uno sobre cada punto. Y al finalizar esta ronda vamos a estar uniéndola entre sí utilizando la segunda cadena que levantamos. Ya por aquí entonces estoy finalizando la ronda número 20 con mis 36 medios puntos altos o media vareta. Así se vería. Ahora vamos a unir los dos extremos de esta ronda entre sí. Vamos a ubicar la segunda cadena que tejimos al principio. Pasamos la aguja por ella y voy a traer hilo para finalmente realizar un punto corredizo o punto enano. Seguidamente levanto 2 cadenas nuevamente y comienzo la siguiente ronda, la número 21. En esta vamos a tejer de nuevo 36 medios puntos altos. Luego, cuando finalicen esta ronda, van a pasar a la siguiente, la número 22, donde también vamos a realizar lo mismo, 36 medios puntos altos. Al final de esta ronda, no se olviden de unir los dos extremos en la segunda cadena y levantar 2 cadenas para comenzar la siguiente y la última, que será la 22. Justo aquí ya terminé la 21 y esta es la 22. Y uní los dos extremos de esta para cortar el hilo. Ahora sí, esta sería la última ronda entonces. Corto el hilo, dejo un excedente cortito y este lo escondo entre los puntos del tejido. De esta forma este borde ya estaría listo. Ahora este borde no se va a quedar así, vamos a doblarlo hacia arriba. Y ahora sí estaría listo.
Y ya con esto lo tenemos listo. Vamos a medírselo a nuestro Grinch a ver qué tal. Y definitivamente quedó perfecto. Ahora vamos a pasar a la tercera parte de este gorrito, que será realizar el pompón. Si ustedes tienen un pompón en casa de color blanco, se lo pueden agregar. Pero en mi caso no tengo, así que voy a tejer uno como una especie de bolita. Y esta parte superior la voy a doblar de esta forma para luego coserla, ¿sí? Y dejarla de esa forma. Así que ahora voy a realizar la bolita o pompón. Si ustedes quieren tejerla, vamos a tejerla entonces. Utilizaremos el color blanco y esta es muy simple de hacer. Vamos a iniciar con un anillo mágico y dentro de él vamos a tejer 6 puntos bajos. Cerramos el anillo y pasamos a la ronda número 2. En el primer punto iniciamos. En esta ronda vamos a tejer únicamente aumentos. Vamos a tejer 6 aumentos, o sea 2 puntos bajos sobre un mismo punto, 6 veces. Al finalizar vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Por aquí ya estaría lista la ronda número 2. Pasamos con la ronda número 3, iniciamos con un punto bajo y en el siguiente punto tejemos un aumento. Vamos a repetir esto mismo 6 veces más. Un punto bajo y un aumento. 6 veces en total quise decir. Ya tenemos 2 secuencias, así que nos quedan 4 más. Aquí ya tenemos 3. La cuarta secuencia. La quinta, un punto bajo y un aumento. Y la última, la secuencia número 6, un punto bajo y un aumento. Vamos a tener aquí entonces un total de 18 puntos bajos. Ahora vamos a tejer la ronda número 4, donde solamente vamos a realizar puntos bajos, sin aumentos. Tejeremos un total de 18 puntos. Por aquí, listos los 18. Continuamos con la siguiente ronda, la número 5. Iniciamos tejiendo un punto bajo y seguidamente una disminución. Esta será entonces la secuencia que vamos a repetir 6 veces en toda la ronda. Un punto bajo y una disminución. Al finalizar vamos a tener un total de 12 puntos. Vamos a tejer ahora la última ronda, la número 6, en la que vamos a realizar solamente disminuciones. Tejeremos un total de 6 disminuciones.
Vamos a ir rellenando a medida que vayamos tejiendo esta ronda. Por aquí entonces ya coloqué el algodón necesario y voy a terminar de cerrar con las disminuciones. Y bueno, al finalizar vamos a tener un total de 6 puntos bajos. Cortamos aquí entonces el hilo, ya finalizamos. Vamos a dejar un excedente de 10 centímetros aproximadamente y lo cortamos. Luego vamos a ubicar nuestra aguja lanera, la vamos a agregar a este excedente de hilo. Y esto será para cerrar este agujero con un anillo mágico invertido. Vamos a tomar la hebra delantera de cada uno de los puntos y vamos a ir pasando la aguja de esta forma por los 6 puntos. Una vez listo esto, vamos a tirar con fuerza y de esta forma el agujero estaría cerrado por completo. Sigo dejando el excedente para ahora coser esta bolita o pompón a la punta o extremo del sombrero. Vamos a doblar el sombrero de esta forma, como les había comentado, le damos una puntadita también a esa parte y agregamos el pompón. El resultado final será este. Miren nada más qué lindo ha quedado este sombrerito. Entonces ustedes pueden usar este sombrero totalmente desmontable a su Grinch o se lo pueden colocar y fijárselo dándole unas puntaditas. Y así entonces nos ha quedado nuestro hermoso Grinch. Esto sería todo por el video. Espero que hayan logrado tejerlo sin ninguna dificultad. Si encontraron algún error en el patrón, por favor déjenmelo en los comentarios para poder corregirlo. Y entonces nos estaremos viendo en el próximo video, que será la segunda parte, donde estaremos tejiendo a su perrito Max. Así que nos estaremos viendo en ese próximo tutorial. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden darle un like, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para todas las novedades próximas que tenemos en el canal.